Aquí comienza Árbol de Vida, porque solo el que recibe en su corazón las palabras de Cristo sabe qué significa comer de las hojas del árbol de vida. La sabiduría que proviene de Dios es el pan de vida, son las hojas del árbol de la vida las que se usan para la sanidad de las naciones. Por eso te invitamos hoy a que disfrutes de un alimento especial. Bienvenidos al programa radial Árbol de Vida. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal, queridos amigos? Les damos la bienvenida a este nuevo programa Árbol de Vida. Les quiero dar la bienvenida, este es nuestro primer programa en el que vamos a estar presentando, como bien dijimos en la introducción, como aparece en la cita, vamos a estar presentando hojas que van a ser un alimento especial, un alimento que va a traer sanidad a las naciones. Por este motivo, queremos invitarte a que puedas escuchar no una parte del programa, sino las 3 secciones que en breve te voy a comentar. Mi nombre es Leandro Pena y te quiero decir que además de poder escuchar el programa, como lo puedes estar haciendo desde alguna emisora donde se está retransmitiendo este programa, lo podés escuchar también y lo podés ver en vivo, ¿sí? Y te saludo si me estás viendo en pantalla, a través de nuestro canal de YouTube, que en breve también te comentaremos cómo poder observarlo y poder, si lo estás escuchando tarde este programa, ¿sí? O lo escuchás recién y te parece a vos mejor escucharlo en algunos minutos porque te tenés que ir, bueno, lo podés volver, ¿sí? A repasar desde nuestro canal de YouTube. Así que bueno, te doy la bienvenida y me gustaría presentarte primero, ¿sí? Las 3 secciones que van a componer este árbol de vida. Hay 3 secciones, hay 3 clases de hojas a las que te invitamos a que consumas. La primera de ellas, hoja de salud. En esta primera sección vamos a estar estudiando la alimentación verdadera, para eso nos va a estar acompañando y le voy a dar la bienvenida en breve, ¿sí? A la doctora Irene Pena. Ella nos va a estar presentando la alimentación verdadera, cómo la industria alimenticia favorece la depresión y el daño cerebral, y te invitamos también para que conozcas cómo tener una alimentación que te dé verdadera felicidad. En la segunda sección, hojas de verdad, vamos a estar estudiando acerca de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué tengo que tener certeza de que la Escritura, de que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuáles son las razones que tengo que tener para realmente dar fe de que mi fe tiene que estar basada en esas palabras, ¿sí? En esas Escrituras? Y por último, te invitamos a consumir las hojas de paz. Y en esta última sección vamos a estar tratando un tema que lo vamos a ir desarrollando en los próximos capítulos, en los próximos programas, acerca del amor de Dios por el hombre. En esta primera parte vamos a estar viendo cuál es el carácter de Dios. Así que la propuesta ya está planteada. Quiero saludar a quien me va a estar acompañando en esta transmisión, a la doctora, quien es mi hermana, Irene Pena. Bienvenida, Irene. Hola. ¿Cómo estás, Leo? Bueno, bienvenida, Irene, es un gusto que nos pueda estar acompañando en este programa. Ella nos va a estar presentando las primeras secciones de esto que hemos denominado Árbol de Vida, ¿sí? No quiero estirar más con esta introducción, quiero que nos metamos de lleno al estudio que nos va a traer en esta oportunidad la doctora, así también en las siguientes partes en donde voy a estar coordinando el estudio de la palabra de Dios, ¿sí? Así que para aquellos que nos quieran contactar, le doy las redes sociales, ¿sí? Sitio web, ¿sí? No se lo olviden, verdadpresente.com.ar. Si nos querés escribir un mail, también info, ¿sí? Info de información, info@verdadpresente.com.ar, y el WhatsApp, ¿sí? Si nos estás escribiendo de Argentina, obvia las primeras 3 palabras que voy a decir, pero si nos estás escuchando de lejos, nos tenés que agregar como más 54, ¿sí? O 54 solamente, 54 223 550 2148. Vuelvo a repetir, 54 223 550 2148. Agreganos ahí y nos puedes mandar tus mensajes de audio, de texto, ¿sí? Nosotros lo vamos a estar escuchando, y si hay alguna pregunta, duda, sugerencia, la vamos a estar compartiendo en la próxima edición. También te recomendamos que ingreses a nuestras redes sociales, youtube.com/presenteverdad, también Facebook,
De la misma manera, facebook.com/presenteverdad y twitter.com/presenteverdad. ¿Sí? Estas son nuestras redes sociales. Esto es la propuesta de este programa. Ahora sí, queda a disposición tuya escuchar cómo comienza, ¿sí?, este primer bloque al que hemos denominado Aquí comienza Hojas de Salud. Bueno, Aire, ahora sí estamos en pantalla. Bienvenida. Bien, gracias, Leo. Gracias por, bueno, a los que nos estén escuchando, por la oportunidad que nos dan, ¿no? De poder estar una vez más, ya sea en radio o en video, para poder traerles algún tema de salud, ¿no?, que les pueda ser de beneficio. Así que bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Ya la propuesta la dije en la introducción, que no nos escucharon, la alimentación verdadera. Nos gustaría, si nos vas a estar escuchando simplemente, después puedas tener la oportunidad de ver el programa, porque vamos a presentar una serie de diapositivas para ir ilustrando un poco lo que hoy la doctora nos va a traer en este programa. Bueno, la alimentación real es el tema de hoy. Y la idea es brevemente poder acercarles a ustedes, digamos, en base a lo que ya está hecho en forma de estudios, ¿no? Cada vez hay más profesionales que se están abocando a estudiar cómo la alimentación favorece la depresión y también el daño cerebral. Hay muchas personas que sufren de enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, la demencia, bueno, como yéndonos a casos más extremos, pero ¿cómo nos afecta a nosotros en el día a día lo que comemos? Hay una alimentación que es la verdadera, para la cual nosotros fuimos diseñados, y eso es lo que tengo ganas hoy de llevarles, ¿no?, a los que nos estén escuchando. Hay una imagen que me gustó, que la vemos muy frecuentemente, es la del carrito, ¿no?, entrando en el supermercado. La mayoría de los que nos estén escuchando les es muy familiar esto. Así que esto es como para que tengamos un pantallazo. Fíjense, en esta imagen estamos entrando en una parte donde es muy lindo, muy colorido, todos los productos que se están acá vendiendo, pero ¿cuántas cosas tienen esos productos empaquetados? ¿Cuántos aditivos? ¿Cuánto hay de real en ese alimento y cuánto hay de ficticio? Creo que ninguno de nosotros se pone a agarrar la lata o los paquetes para ver esos de los componentes, ¿sí? Si uno realmente investigase de dónde viene todo esto, tal vez muchas de las cosas están ahí o como hoy vas a explicar, no la consumiríamos. Exacto. O por ahí de forma independiente, ¿eh? Es que la mayoría no estamos acostumbrados a leer las etiquetas, ¿no?, de lo que hay en un supermercado, en un almacén. Compramos por costumbre, porque si seguimos la corriente y consumimos lo que nos vende las publicidades, lo que nos vende, bueno, internet, la televisión, los medios de comunicación, y no pensamos qué es lo que estamos consumiendo. Fíjense que la industria alimenticia está favoreciendo los cuadros de depresión y de daño cerebral. ¿Por qué pasa esto? Hay dos sustancias, o dos neurotransmisores, que son dos sustancias que produce nuestro cerebro, que se llaman la dopamina y la serotonina. A estas se las conoce como las neurotransmisores u hormonas de la felicidad o del placer. Pero lo que yo quiero hoy contarles es qué es lo que nuestros alimentos hacen en la química de nuestro cerebro. La dopamina, en esta imagen, ustedes pueden ver, eso es una neurona, lo que está arriba, y abajo es otra neurona. ¿Qué es lo que hace nuestro cerebro? Produce esta sustancia y la libera por estímulo de algún estímulo, ¿no? Por ejemplo, comer, vamos a usar el ejemplo de comer un paquete de galletitas de chocolate con crema, riquísimas. Entonces,
nosotros comemos eso y nuestro cerebro inmediatamente empieza a liberar la dopamina. ¿Qué es lo que hace la dopamina? Actúa sobre otras neuronas y le producen felicidad, o más que felicidad, producen placer, si vamos a hablar claro, porque no producen felicidad, producen placer. La dopamina es como una sustancia que excita el cerebro y que produce también daño neuronal. ¿Por qué? Porque hace que las células de nuestro cerebro estén todo el tiempo estimuladas hasta que llega un punto que eso que dice ahí, que son unos receptores, la otra neurona que está recibiendo el mensaje es como que empieza a ser tan estimulada que guarda sus receptores para no recibir más estímulo, hasta que llega un momento que se muere, ¿sí? O sea, esa neurona totalmente queda atrofiada y muere. Entonces, tal vez para los que no lo están viendo, pareciera como si fueran dos huesos, ¿no? Claro. La imagen que estás mostrando son como dos huesos que se están conectados. Pienso en el hueso de la pierna. Exacto. Sé poco del tema de salud. Para hacerles algo gráfico al que no está viendo en pantalla. Sí, en sí la idea es que esta hormona, que es la dopamina, es un neurotransmisor, no sería una hormona, pero es una sustancia que produce el cerebro, estimula el cerebro, ¿sí? Es una sustancia que lo estimula a tal punto que nos produce placer, pero daña y termina haciendo que las neuronas se mueran. Provoca adicción. ¿Por qué? Porque al hacer esto con estos receptores hace que nuestro cerebro necesite más estímulo para poder producir el mismo efecto. Eso se llama adicción, ¿sí? O sea, termina provocando adicción en las personas. Entonces, si yo como ese paquete de galletitas, después voy a tener que comer además un paquete de golosinas, o me voy a tener que tomar una gaseosa, o voy a tener que ir a un local de comidas rápidas, y así esto va a ir como sumando. Esto hablando de la alimentación. El alcohol produce lo mismo, el tabaco, las drogas las drogas fuertes que se conocen, actúan por el mismo mecanismo, ¿sí? O sea, fíjense, lo mismo que quizá uno diría, no, pero yo no fumo, no tomo alcohol o no consumo ninguna sustancia fuerte, puede provocarlo los alimentos. ¿Sí? Los mismos resultados que la droga. Exacto, a menor escala, claro, pero con el mismo efecto a largo plazo podría ser, ¿no? Porque podemos llegar a tener otras enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo en realidad consumo, por ejemplo, alimentos procesados, lo que voy a tener es menos cantidad de la otra sustancia o neurotransmisor, que es la serotonina, que es la que me da felicidad. No me va a provocar adicción porque la serotonina no actúa de la misma forma, y me va a dar verdadera sensación de felicidad a largo plazo. No es momentáneo como hace la dopamina cuando yo como alimentos procesados o envasados. Entonces, ustedes pueden ver la diferencia entre una cosa y la otra. Por ejemplo, esto ocurre con... bueno, sí, vamos a avanzar porque una cosa es la dopamina, que me da placer, y la otra la serotonina, que me da felicidad. La dopamina, por ejemplo, es adictiva, como dijimos, es a corto plazo, ¿sí? Es momentáneo. Después incita a consumir más, ¿sí? Se experimenta con hacer cosas puntuales como comprarme algo que me gusta, también puede pasar, o usar redes sociales, ¿sí? Eso también. No es algo que lo haga con otra persona, interactuando con otra persona, sino en general se experimenta solo. El cerebro dice, me siento bien, me gustó, quiero más, ¿sí? Y eso desencadena las adicciones. En cambio, la serotonina es totalmente distinta, como decíamos. No es adictiva, me da felicidad a largo plazo. Digamos, favorece el dar más que el recibir, ¿sí? Uno, siempre se dice, ¿no?, que uno desarrolla más la felicidad cuando da que cuando recibe. Pero en general estamos muy acostumbrados a no hacer esto, ¿sí? Es que también los medios de comunicación y la sociedad te impulsan también a otro estilo de vida. Tal cual. Te impulsan también a considerar las cosas de otra manera que, bueno, vos bien lo estás marcando, ¿no? Desde la dopamina, ¿sí? Por ahí de la ciencia. Tal cual. Es algo objetivo, es algo concreto. No estamos hablando de
cosas por ahí que uno se imagina o piensa, o es una construcción social, sino cosas concretas las que estás mencionando. Me gusta mucho. Es como más, los medios te impulsan a gratificarte a vos mismo, ¿no? Pero no a dar. Es muy raro que favorezcan o que publiciten eso, sino es consumir para gastar. Obviamente las empresas se enriquecen y uno queda en este estado, ¿no? Se vuelve adicto a esas cosas, pero no es feliz. Aún de las cosas que son para dar, de las que se menciona en la sociedad, incluso muchas de ellas están para satisfacer el propio yo. Tal ¿sí? cual. Aún en las cosas buenas, ¿sí? Yo me tengo que mostrar que soy bueno y que hago esto, y no es por el simple hecho de estar bien. Exactamente. De hacer las cosas que van a traer a largo plazo la verdadera felicidad. Claro, porque es nuestra naturaleza misma, ¿no? La de autogratificarnos y de que aunque hagamos, quizá buscando hacer cosas buenas, también estamos buscando ser señalados como que somos buenos, ¿no? Esas serían las diferencias. Entonces, ¿qué alimentos van a favorecer esto? ¿Qué alimentos van a favorecer esto? Por ejemplo, todo lo que es procesado hace que en el intestino se absorba menos ciertas proteínas o aminoácidos, mejor dicho, que hacen que el mismo organismo fabrique la serotonina. Entonces, si yo como alimentos procesados, esos alimentos son ricos en lo que se llaman precursores de la serotonina, o sea, sustancias que me ayudan a fabricar serotonina. En cambio, sí me van a ayudar a fabricar dopamina. Entonces, la alimentación procesada, todo lo que empaquetado, todo lo que yo no me cocino, lo que yo no hago con mi propio organismo, con mis propias manos, favorecen entonces el daño, ¿sí? Y el daño neuronal porque no produzco serotonina. Entonces, ¿cómo hago que mi organismo fabrique la serotonina? Alimentos reales. Entonces, ¿cuáles son esos alimentos reales? ¿Y qué cosas tengo que hacer? Actividad física regular. Eso favorece la producción de serotonina. No esporádicamente, sino hacer todos los días, aunque sea media hora de actividad física. Descansar adecuadamente, dormir antes de la medianoche, apagar los aparatos electrónicos para inducir un buen descanso. Si se puede, tenerlos lejos, conectarlos lejos de la cama. Exacto. Que no sea lo primero que uno ve a la mañana. Hay un montón de estudios de tener el celular prendido y cómo la luz en la noche afecta también. Tal cual, porque hace que no produzcas melatonina, que es la hormona que induce el sueño. Mirá. Entonces, por eso se recomienda no tener nada luminoso, especialmente en un teléfono, cerca. O tener el uso de alarma, otro tipo de alarma comprar. Tal cual. Exponernos a la luz solar, también los primeros rayos del sol de la mañana hacen que fabriquemos la serotonina, que es un antidepresivo, como lo vimos, y comer alimentos reales. El plato verdadero es el plato, ustedes lo van a poder encontrar en internet, pongan mi plato o el plato de la Escuela de Nutrición de Harvard. Entonces, lo van a tener dividido en 4 partes. Una parte, ¿sí? La mitad de lo que uno consume en el día tiene que ser frutas y verduras frescas. En lo posible, comer alimentos crudos. También pueden ser cocidos, pero que hayan alimentos crudos. Y tratar de buscar una buena fuente de frutas y verduras. En lo posible, buscar algún productor propio que no le ponga tantos agroquímicos o que no utilice agroquímicos en su producción, si es posible. Y si no, consumir las verduras y frutas que consigamos, ¿sí? Estaría bueno como proyecto ir pensando en tener una huerta en casa. Exacto, esa es la idea. Como proyecto, ¿sí? Hay muchas verduritas que podemos en una maceta plantar, lechuga, podemos plantar perejil, tener nuestras verduritas para poder ir evitando cada vez más la verdulería, ¿no? Y si no, comprar algún productor que nos venda alimentos verdaderos, orgánicos. Consumir cereales es el otro 25%, que serían
Un buen plato de avena a la mañana con frutas secas, comer un pan integral hecho por nosotros o comprárselo a alguien que lo fabrique en una panadería lleno de aditivos, ¿sí? Arroz, quinoa, amaranto, tenemos el maíz, tratar de buscar maíz orgánico, ¿sí? La papa, la mandioca. Y el otro 25% son proteínas saludables. Yo siempre voy a recomendar la alimentación sin carne porque también va a ser una alimentación baja en pesticidas, en hormonas. Los lácteos también favorecen la depresión y otras enfermedades. Consuman más legumbres, más frutos secos, nueces, almendras y las semillas. Usen aceites saludables también, aceite de oliva, el aceite de coco, el aceite de lino, ¿sí? Incorporen esos aceites para su consumo diario. Esto es un pantallazo fugaz, pero la idea es ir desarrollando el tema de la alimentación en cada uno de nuestros programas, porque es la base de nuestra salud. Y la conclusión es que el placer es a corto plazo. La felicidad es a largo plazo. El placer es tomar y la felicidad es dar. El placer se puede lograr con sustancias, la felicidad no. La Biblia nos dice en Hechos 20:35 que hay más dicha en dar que en recibir. Y en Lucas 6:38, dad y se os dará. Siempre la felicidad va a estar en dar, en compartir, en interactuar con otras personas y en darle a nuestro organismo, por eso es dar, lo mejor, para que podamos también tener una nutrición y una vida más feliz. Irene, muchísimas gracias por este espacio que nos regalaste, estas hojas de salud, esta primera sección que estamos teniendo, sí, como siempre digo, a no desesperarse, recién estamos comenzando, este es el primer programa que estamos presentando con respecto a la alimentación verdadera. Te recomendamos tanto este programa como tantos otros que están subidos en el canal de youtube.com/presenteverdad, allí vas a encontrar otros materiales, ¿sí? Y si te interesa poder recibir material como el que estamos presentando, ustedes pueden ingresar a verdadpresente.com.ar o escribirnos a nuestro WhatsApp 223-550-2148. Esto ha sido, Irene, la parte hojas de salud. Te esperamos ahora en la siguiente sección, después de la tanda, para escuchar una parte distinta, una parte especial, donde vamos a estar analizando y estudiando las hojas de verdad. La bienvenida a este segundo bloque que estamos compartiendo con ustedes, Árbol de Vida. Es una alegría que nos hayas acompañado hasta acá y queremos decirte que quedan todavía 2 bloques de lo más impresionantes, así que no te vayas de este programa. Te recordamos que podés vernos a través del video en nuestro canal de YouTube, así que te saludamos por ahí también. En este segundo bloque vamos a estar compartiendo, ¿sí? Ya no hojas de salud, sino hojas de verdad. ¿Y qué tiene de tan especial este segundo bloque? Bueno, como vas a poder ver también, y te recomendamos que lo hagas y lo veas en pantalla, pero también que nos sigas con tu Biblia, ¿sí? Vamos a estar compartiendo algunas porciones de la palabra de Dios. En este segmento en particular, vamos a estar compartiendo las Sagradas Escrituras y pruebas de su inspiración, ¿sí? Hoy vamos a tener una introducción recién con respecto a este punto en particular. Te recomendamos nuevamente tu Biblia, pero si no tenés, aunque sea una lapicera, un papel para anotar y para poder llevar nota de aquellas cosas que estamos comentando ahora en aire, en el vivo, ¿sí? Vamos a comenzar entonces.
Y todo comienza con una introducción. La primera pregunta que quiero hacerte, ¿sí?, en relación a este punto, y te invito para que averigües también, ya que vamos a estar estudiando la Biblia, ¿qué significa la palabra Biblia? Bueno, según lo que dicen los diccionarios y las concordancias, es una palabra de origen griego que significa conjunto de libros o libros, ¿sí? La versión más utilizada, ¿sí?, consta de 66 libros en total, tiene 39 el Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento. La segunda pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué es lo que da a conocer Dios en su palabra? O sea, ¿cuál es el contenido? ¿Por qué es tan importante que la leamos? Y la misma Biblia contesta, la misma escritura en Amós, capítulo 3, verso 7, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Entonces, ¿qué es lo que nos da a conocer Dios en su palabra? Él nos da a conocer sus planes, Él nos muestra sus propósitos, nos revela los secretos y lo hace de una manera muy en particular. Entonces veamos un poquito, ya no solo la introducción, sino su origen divino. Es decir, ¿cómo fue dada la Biblia? Para eso te invito a que busques dos referencias. Una está en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16, que dice: toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el otro pasaje que me gustaría invitarte para que leas también está en 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Sí, la anterior era 2 Timoteo 3:16, este es 2 Pedro 1:21. Y también nos responde cómo fue dada la Biblia y nos dice: porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo fue dada la Biblia? Fue dada mediante, dice 2 Pedro 1:21, hombres santos. No vino de cualquier manera, no hablaron ellos por su propia cuenta, hablaron siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y nos dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:16 que toda escritura es dada por inspiración de Dios. Qué buen tema este para algún momento tocarlo, ¿sí? Cada palabra de la escritura fue dictada por Dios de forma literal. Bueno, acá te respondo, 2 Timoteo 3:16 nos dice: toda escritura es dada por inspiración de Dios, que no significa fue dictada, sino que Dios inspiró a estos hombres santos para que escriban. Hay una mezcla de lo humano y lo divino en lo que leemos en la escritura. La inspiración proviene de Dios. ¿Por medio de quién habló Dios a los hombres? En el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1, nos dice el apóstol Pablo: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, ¿sí? ¿Cómo habló Dios? Por medio de los profetas, ¿sí? Pero no solamente por medio de estos santos hombres, sino también dice el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, por lo cual nosotros también sin cesar damos gracias a Dios, porque cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombres, sino como es en verdad, la palabra de Dios, la cual también obra eficazmente en vosotros, los que creéis. Entonces, ¿por medio de quién habló Dios a los hombres? De acuerdo a estos dos pasajes que leímos, Hebreos 1:1 y 1 Tesalonicenses 2:13, por medio de los profetas, pero también de los apóstoles. Y la quinta pregunta que me gustaría hacerte es: ¿por cuánto tiempo durará la palabra de Dios? ¿Tiene una fecha de vencimiento? Y me gustaría que podamos leer Isaías capítulo 40, verso 8, ¿sí? Te invito a que lo busques en tu Biblia, no lo vas a poder ver en pantalla, no está bien la información,
pero sí te recomiendo para que lo busques, y también los que me están viendo lo hagan en sus Biblias. Dice así: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento, permanece para siempre. ¿Y cuál es el gran propósito de Dios al darnos su palabra? Bueno, en primer lugar me gustaría que reflexionemos sobre Salmos 119, 105 y descubramos qué efecto tiene la palabra de Dios en la vida del cristiano. Si lo leemos, Salmos 119, 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra, nos dice el Señor, y lumbrera a mi camino. ¿Qué efecto tiene la palabra de Dios en la vida del cristiano? Es la que ilumina la senda del cristiano, es la que le señala el verdadero camino. ¿Para qué nos fue dada esta palabra? En Romanos 15:4 nos dice: porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, ¿sí? Pablo nos dice en Romanos 15:4 dos cosas: para nuestra enseñanza fueron escritas y para que tengamos esperanza. Y otra cosa más, 2 Timoteo 3, 16 y 17, ¿sí? 2 Timoteo 3, 16 y 17 nos dice que toda escritura es dada por inspiración de Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Miren cuántas cosas nos dice el apóstol Pablo. Es útil para enseñar, como leímos también en Romanos 15:4. Para redarguir, ¿sabe lo que significa? Bueno, del griego convencer, reprobar, amonestar. La raíz de la palabra en el original como de prueba, de convicción. O sea, lo que intenta hacer cuando uno redarguye es presentar evidencias, presentar pruebas de lo que dice es verdad. La Biblia sirve para eso. Sirve también para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y qué nos proporciona esta palabra? Bueno, nos proporciona, según Jeremías 15:16, se hallaron tus palabras, dice Jeremías, y yo las comí, las consumí, y tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías 15:16 nos dice, el profeta, que nos proporciona gozo y nos proporciona alegría de corazón. Después te recomiendo que leas Jeremías 15 completo, esos pasajes que siguen, porque después Jeremías se va a encontrar en sí mismo con contradicciones propias de esta misma experiencia. Y son contradicciones que sí, son necesarias que las conozcamos, porque Dios nos habla de cosas reales de nuestra vida. ¿Cómo estudiamos la Biblia? Y con este apartado estaríamos por lo menos finalizando esta pequeña porción de hojas de verdad. ¿Cómo hay que estudiar la Biblia? Bueno, dice Isaías 28, 10 al 13. Isaías 28, 10 y 13. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, dice también el versículo 13, la palabra pues de Jehová les será de mandamiento tras mandamiento, vuelvo a repetir, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. ¿Para qué? Para que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. ¿Cómo ha de estudiarse? La Biblia no se estudia de corrido. Yo sé que muchos tienen la costumbre y cada uno tiene su estrategia, su forma, ¿sí? Empieza el año leyendo Génesis y termina leyendo Apocalipsis. Pero el Señor en ninguna parte de la Biblia nos recomienda hacer tal cosa.
¿sí? Lo que leemos en Isaías 28, 10 y 13. Leerla por temas, ¿sí? Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón. Un poquito aquí, otro poquito allá. Comparar un pasaje con otro. ¿Cómo se explica un pasaje? Se explica con otro mismo de la Escritura. Esto es una interpretación, una forma de lectura de la Escritura que es necesario que conozcamos, ¿sí? El método comparativo. Y la Escritura se lee de esta manera, y es más, te va a resultar de lo más entretenida. Hoy voy a leer con respecto a qué nos dice el Señor con respecto a su palabra. Y vas a ver estos pasajes que te leí, y seguramente Dios te va a mostrar otros más, porque los hay. Y te va realmente a enriquecer la lectura. Vas a encontrar que este pasaje se conecta con el otro y te enriquece y brilla más esa luz. Se estudia por temas entonces, comparando un pasaje con otro. ¿Qué nos dice Jesús al respecto? En Juan 5:39 nos dice: escudriñar las Escrituras, escudriñenlas, porque a vosotros, le está diciendo a los fariseos, os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué nos dice? Que las escudriñemos, que la estudiemos, pero no una lectura superficial, que la escudriñemos, que vayamos hasta lo profundo. ¿Y quiénes pueden entender las Escrituras? ¿Quiénes pueden acercarse a la lectura? ¿Es para gente erudita nada más? Bueno, leamos todos pasajes. Uno en Salmo 119, 130, que nos dice el salmista, Salmo 119, 130, el principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Fíjense, no hace falta que seas un académico, un teólogo, un pastor, un cura. No hace falta eso. Él hace entender a los simples. Él te puede hacer entender a vos la palabra. No hace falta que otro te la explique. La misma Escritura se explica por sí misma y el Espíritu te ayuda a que vos puedas entender lo que está en la palabra. Y el otro pasaje se encuentra en Lucas 10:21. Lucas 10:21, que nos dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en su espíritu y dijo: te doy gracias, Dios. Te doy gracias, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿A quiénes les hizo entender esta Escritura? No a los sabios, no a los entendidos. Dice que las escondió de sabios y entendidos, ¿sí? De los que hoy son pastores, teólogos. Y esto no es por mal por ellos, por favor. No me entienda así, mi hermano, mi amigo. No es por mal, ¿sí? Pero en aquel tiempo, aquellos que tenían el conocimiento no lo desarrollaron y no presentaron a Cristo como el Cordero de Dios. Sin embargo, aquellos que en su tiempo lo hicieron, ¿sí?, eran los niños en la fe. No solamente también niños físicos que lo alababan y lo clamaban, pero también los niños en la fe, los que con humildad, con sencillez de corazón, aceptan lo que está en la Escritura, porque está en la Escritura y lo aceptan tal cual está, literalmente. No le pide Jesús al intérprete que lo interprete, sino que lo lea tal cual está. Entonces esto no es un ataque contra ninguna religión, ni pastores, ni curas, ni nada por el estilo. Simplemente es un llamado a poder manifestar que la Escritura la puede leer cualquiera, y especialmente a los que están en puestos de autoridad, de liderazgo, que puedan presentarlo de esta manera, que todos pueden comprender la Escritura. ¿Quiénes deben guiarnos en su lectura? ¿Quién debe guiarnos en la lectura que hagamos de la palabra? Nos dice Santiago 1, 5 y 6, y con esto terminamos, hermanos. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala, dice, a Dios. Santiago 1, 5 y 6. Pídala a Dios, el cual da a todos la sabiduría, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero guarda, dice Santiago, pero pida en fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es llevada por el viento y echada de una parte a la otra. ¿Cómo debe ser? ¿Quién debe guiarnos en su lectura?
Dios es el que debe guiarnos y Él es el que nos concede la sabiduría necesaria para que la entendamos. Que Dios te bendiga, querido hermano. Seguimos en el próximo bloque. No te vayas, vamos a seguir estudiando ya no hojas de salud, no hojas de verdad, sino hojas de paz. No te pierdas este capítulo que vamos a estar comenzando en el día de hoy. Continuamos en este segundo bloque, ya finalizando este programa. ¿Cómo se nos pasó? Rapidísimo. Vamos a finalizar en una sección que es del todo especial. Hojas de paz. Y la idea es que en esta sección, Hojas de Paz, como las siguientes secciones que vayamos a tener, sean de reflexión, sea un momento para tal vez comenzar tu día o finalizar. No sé en qué momento lo vas a estar escuchando este programa. Sea el momento del mediodía, ¿sí? Sea el momento que sea que lo estés escuchando, pueda hacerte de reflexión y pueda ser un mensaje que quede grabado al finalizar este programa. Vamos a comenzar entonces con la lectura que tenemos para el día de hoy, ¿sí? Vamos a estar leyendo, como ustedes van a ver en pantalla, El amor de Dios por el hombre, es el capítulo 1. En realidad vamos a leer todo el libro Pasos a Cristo, te lo recomendamos para que lo descargues de la página web verdadpresente.com.ar, un trabajo que se hizo en conjunto con el Ministerio Tiempo de Reunión. Y este capítulo y este libro va a tener sus secciones, cada una vamos a estar leyendo. Hoy vamos a comenzar con la primera sección, titulado El carácter de Dios. Así que, sin mediar más palabra, le voy a pedir a mi esposa, Pamela Aguilera, ella va a estar teniendo la lectura de cada uno de estos capítulos y luego vamos a tener una reflexión final con algunos pasajes de los que ustedes leyeron en esta oportunidad. Así que, sin más, le voy a pedir para que comience con su lectura. A una dan testimonio del amor de Dios. Nuestro Padre Celestial es la fuente de vida, de sabiduría y de gozo. Mirad las maravillas y bellezas de la naturaleza. Pensad en su prodigiosa adaptación a las necesidades y a la felicidad, no solamente del hombre, sino de todas las criaturas vivientes. El sol y la lluvia que alegran y refrescan la tierra, los montes, los mares y los valles, todos nos hablan del amor del Creador. Dios es el que suple las necesidades diarias de todas sus criaturas. Ya el salmista lo dijo en las bellas palabras siguientes: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo viviente. Salmo 145, 15 y 16. Dios hizo al hombre perfectamente santo y feliz, y la hermosa tierra no tenía, al salir de la mano del Creador, mancha de decadencia ni sombra de maldición. La transgresión de la ley de Dios, de la ley de amor, es lo que ha traído consigo dolor y muerte. Sin embargo, en medio del sufrimiento que resulta del pecado, se manifiesta el amor de Dios. Está escrito que Dios maldijo la tierra por causa del hombre. Génesis 3:17. Los cardos y espinas, las dificultades y pruebas que hacen de su vida una vida de afán y cuidado, le fueron asignados para su bien como parte de la preparación necesaria, según el plan de Dios, para su elevación de la ruina y degradación que el pecado había causado. El mundo, aunque caído, no es todo tristeza y miseria. En la naturaleza misma hay mensajes de esperanza y consuelo. Hay flores en los cardos y las espinas están cubiertas de rosas. Dios es amor,
Está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la naciente hierba. Los hermosos pájaros que llenan el aire de melodías con sus preciosos cantos, las flores exquisitamente matizadas que en su perfección perfuman el aire, los elevados árboles del bosque que con su rico follaje de viviente verdor, todos dan testimonio del tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y de su deseo de hacer felices a sus hijos. La palabra de Dios revela su carácter. Él mismo ha declarado su infinito amor y piedad. Cuando Moisés dijo, «Te ruego, muéstrame tu gloria», Jehová respondió, «Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro». Éxodo 33, 18 y 19. Tal es su gloria. Jehová pasó delante de Moisés y clamó, «Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado». Éxodo 34, 6 y 7. Tardo en enojarte y de grande misericordia. Jonás 4, 2. Porque es amador de misericordia. Miqueas 7, 18. Y de esta manera nos gustaría poder profundizar de algunos de los pasajes que Pamela ha estado leyendo de este libro Pasos a Cristo, escrito por Elena de White. Te recomiendo sus libros de una manera que no puedo explicarte, ¿sí? Salvo que me estés acompañando en esta lectura y hayas podido entender la belleza del carácter de Dios. Entonces, si pudiste escuchar y si pudiste profundizar en esa lectura, vayamos ahora a algunos pasajes que están en la Escritura que hablan de este tema precioso que hemos estado leyendo. La primera pregunta que podríamos hacernos es: ¿de qué manera demuestra Dios su amor a todas sus criaturas? Y el Salmo 145, 15 y 16 nos dice: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo viviente. ¿De qué manera demuestra Dios su amor a todas sus criaturas? Él abre su mano a todo ser viviente, colma de bendición a esta tierra. Y es hermoso, la verdad. Salmo 145, 15 y 16, una promesa preciosa. Los ojos de todos esperan en Él, y Él les da su comida a su tiempo. Cuánta esperanza tendríamos, cuánta paz y tranquilidad nos daría de saber que Él está al control de las cosas, más allá de las crisis económicas, de los conflictos políticos y sociales. Si nuestros ojos están puestos en Él, Él nos dará la comida a su tiempo. No en cualquier tiempo, a su tiempo. Y debemos saber y aprender a esperar en Él. De esta pregunta, si te interesa leer más, te recomiendo, si me estás viendo acá en pantalla, hay textos relacionados, ¿sí?, debajo de la pregunta, de los cuales vos podés profundizar. Si me estás escuchando, te recomiendo dos cosas. Uno, que puedas ver este video, o dos, que puedas descargar el libro Pasos a Cristo de la página verdadpresente.com.ar, y allí vas a encontrar esta pregunta, los textos relacionados, información que realmente es valiosa, vale oro. Otra pregunta que me gustaría hacerte con respecto a este pasaje, a estos párrafos que ha leído Pamela: ¿de qué manera describe la Biblia a Dios? ¿De qué manera lo describe a Él? Y 1 Juan 4:16 es un buen punto de partida. Nos dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Esto es un categórico, amigo y amiga que me estás escuchando. Esto es un categórico. Dios es amor. Si nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios tiene para nosotros, Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. Y la última pregunta que me gustaría hacerte es: ¿cuáles son algunos de los atributos del carácter de Dios?
Miqueas 7:18, vuelvo a repetirlo, Miqueas, un libro del Antiguo Testamento, pero muy valioso, capítulo 7, verso 18 nos dice: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. ¿Cuáles son algunos de los atributos? Él es un Dios que perdona la maldad, que olvida el pecado, que no retiene su enojo, que ama la misericordia. ¿Cómo podemos tener miedo de un Dios así? ¿Cómo podemos desconfiar de aquel que tanto nos ama, aquel que es amor? El amor no es un sentimiento. El amor es un principio. El amor es una persona. Y si conoces de ese amor, conoces de Dios, Dios permanecerá en tu vida y Él te va a perdonar. Qué difícil en este tiempo de tanto rencor, de tanto odio, de tanto olvido, de negar al otro, de aislarnos, de centrarnos en uno mismo, poder tener estos principios, estos atributos del carácter de Dios en nuestra vida. Esto es lo que hace la diferencia. Tal vez vos hasta este momento no te hayas dado cuenta, pero nada, no hay ningún don en esta tierra, nada bueno se manifiesta si la fuente no lo está derramando, si Dios no lo está haciendo derramar. Y Él hace aparecer su sol sobre justos e injustos. Hasta aquí, mis queridos amigos, hasta aquí fue el estudio de hoy. ¿Te gustó? ¿Te gustó este programa? ¿Te gustó la propuesta? Bueno, esto fue Árbol de Vida. Y estas son de las hojas de las que te comentaba en un principio, que nos parecía a nosotros importante que vos conozcas y que consumas, ¿sí? Tal vez en el día estuviste consumiendo otro tipo de hojas, ¿sí? Los medios de comunicación, la sociedad, todo nos va llenando de pensamientos. Pero qué lindo poder tener hojas distintas, hojas que realmente te traigan una visión distinta. No quiero decirte que va a ser un mundo de felicidad, no. Pero sí una esperanza distinta. Y la prueba produce paciencia, y la paciencia produce esperanza. Esa esperanza de la que, fundada en la Escritura, nos interesa comunicarte, nos interesa hablarte de salud física, mental, espiritual. Hasta aquí fue todo, queridos amigos. Si te interesa contactarnos, ¿sí? Puedes hacerlo a nuestro sitio web, verdadpresente.com.ar, a nuestra dirección de email, info@verdadpresente.com.ar, a nuestro WhatsApp, más 54 223 550 2148, te lo repito de nuevo, 54, ¿sí? Si sos de afuera de Argentina, 223, que es la característica de Mar del Plata, 550 2148. Y en nuestras redes sociales nos podés encontrar en YouTube, por ejemplo, este video se está viendo desde ahí, youtube.com/presenteverdad, Facebook, facebook.com/presenteverdad y Twitter, twitter.com/presenteverdad. Hasta aquí fue todo, queridos amigos. Hasta aquí te acompañamos. Nos vemos en una próxima edición de Árbol de Vida.